Buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con la clase de huevo, la segunda parte. Vamos a ver un poco de lo que es almacenamiento y conservación de los huevos. Bien, un huevo fresco, ¿sí?, se va a caracterizar porque al cascarlo se puede observar que la clara es densa, transparente, ¿sí?, y la yema es firme y se mantiene centrada en la clara. A medida que va pasando los días, después de la postura del huevo, el huevo va a sufrir modificaciones que van a, afectar la calidad, es decir, van a ir bajando la calidad del huevo. Por el hecho de que la cáscara es porosa, entonces va a haber un intercambio con el exterior, ¿sí?, donde va a haber cesión de vapor de agua a través de los poros, por lo que va a disminuir la densidad, ¿sí? Va a entrar el aire, ¿sí?, y va a aumentar el tamaño de la cámara de aire. Se va a perder dióxido de carbono, ¿sí?, que lo que va a provocar es un rápido aumento del pH, sobre todo de la clara, que puede llegar a 9, ¿sí?, tener un pH 9, produciéndose la ruptura de la estructura de gel de la capa gruesa de la misma, por lo que la clara va a perder espesor, fluidez y se va a volver más acuosa, más delgada. ¿Sí? Va a permitir que se rompa ese complejo electrostático entre la lisocima y la ovomucina, que son proteínas de la clara, y produce el adelgazamiento, ¿sí? La membrana vitelina se va a debilitar, ¿sí? Parte del agua de la clara va a penetrar en la yema, aumentando su volumen a través de esta membrana y va a empezar a perder rigidez, se va a estirar y se va a romper. A su vez, hay pasajes también de aminoácidos y de iones minerales a la clara, ¿sí? Todo esto que ocurre van a ser cambios físicos y químicos, pero además de estos cambios, tanto físicos como químicos, que se van a producir en este huevo, que ya ha sido recolectado, todo esto es cuando el huevo es recolectado, también va a ser importante mencionar lo que es la contaminación por microorganismos, en especial cuando su conservación es a temperaturas elevadas. La primera barrera que nosotros vamos a tener contra estos microorganismos va a ser la cáscara, ¿sí?, que aunque es porosa, es muy rica en el material orgánico, entonces va a evitar la entrada de aquellos microorganismos, salvo que esta cáscara se rompa o se quiebre. Las membranas testáceas también actúan como defensas, y todo esto nosotros estuvimos viendo en la clase pasada cuando vimos las partes de los huevos, ¿sí?, donde se ubicaban las membranas testáceas con respecto a la cáscara, que también van a actuar entonces como una barrera de defensa. Bien, van a haber bacterias, ¿sí?, que van a ser incapaces, ¿sí?, de llegar a la clara y multiplicarse, ¿sí? No van a poder llegar a la clara y multiplicarse, pero van a poder alcanzar la yema y actuar, es decir que van a llegar a la yema y van a poder actuar, causando ya sea putrefacciones, tanto incoloras, verdes, negras, rosas, rojas, que eso va a estar dado según la bacteria que le dé origen a esa putrefacción, y también va a ocasionar olores muy desagradables, ¿sí? La bacteria de mayor riesgo en los huevos es la salmonela, ¿sí?, que es altamente patogénica, que no da indicios de putrefacción, por lo que se recomienda, ¿sí?, llevar al huevo a temperaturas de cocciones elevadas a fin de destruir esta bacteria, ¿sí? La temperatura sería unos 80 grados Celsius en el interior de la yema, siempre hablando en el interior del alimento. Bien, entonces, como resumen, nosotros podemos decir que los cambios durante el almacenamiento de los huevos se va a dar en aumento de la cámara de aire, aumento del pH de la clara, disminución de la viscosidad de la clara, cambios en las yemas. Esos cambios en las yemas va a estar dada en la posición de la misma, en la forma y en la resistencia de la membrana. Y también van a haber modificaciones, ¿sí?, tanto en el sabor como en el olor,
y en las propiedades funcionales. Todo esto va a estar sujeto, ¿sí?, a temperaturas. Todo esto depende de las temperaturas en las que se conserve, ¿sí?, nuestros huevos. Siguiendo con la edad del huevo, ¿sí?, para determinar, digamos, el tiempo de postura que tienen los huevos, hay diferentes formas. Una es la flotación. En la flotación lo que se hace es utilizar una solución de cloruro de sodio al 10%, ¿sí? Y el peso específico del huevo es de 1.078. Si el huevo precipita, a ver si le puedo ir mostrando, si nuestro huevo precipita, precipita, si es fresco, es decir, la primera parte de acá va a estar acá nuestro huevo en el fondo, si es fresco. ¿Sí? Si se mantiene suspendido, como vemos acá que hay agua por debajo y por arriba, es decir, el huevo está ahí suspendido en esa solución, ya va a tener un tiempo de postura. Y si está flotando, como vemos acá arriba que está flotando, ¿sí?, acá en la parte de la superficie se lo ve al huevo flotando, es cuando ya es un huevo viejo. Hay distintas interpretaciones, acá hay otro dibujo donde va explicando lo mismo, ¿sí? Tenemos que si el huevo se hunde va a ser fresco, si se comienza a levantar todavía está bien y si flota ya no es fresco, es un huevo viejo. Otra manera de verlo, ¿sí?, fresco cuando está debajo, sumergido, aceptable cuando va cambiando como los grados, ¿sí?, en que se ubica el huevo, ya vamos a ver, y cuando está flotando y en un digamos ángulo, no grado, en un ángulo de 90 grados, ya es que es peligroso. Eso lo vamos a poder ver en esta otra imagen, ¿sí?, que nos van teniendo en cuenta el ángulo, ¿sí?, los grados. Vamos a tener, digamos, los días. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros tomamos, ¿sí?, los números que ven acá en el dibujo, acá abajo cada dibujito está acompañado de un número que es lo que está explicado en esta tabla. Entonces, si tomamos el 1, te dice que está horizontal, es decir, está así el huevo con respecto al fondo, tiene de medio a 2 días. Si va cambiando los ángulos, como ven acá que dije hoy, los ángulos si van pasando, por ejemplo, en la segunda foto, imagen, a un ángulo de 20 grados, es de 3 a 5 días. Si ya tomamos, por ejemplo, el dibujo 4, nos vamos a la tabla en el número 4, formado por un ángulo de 60 grados, ya va de un 9 a 14 días. Si está totalmente vertical, en la foto 5 sería que el huevo se posiciona en esta forma, si es de 15 a 30 días, y cuando ya está flotando es de más de un mes. Todo esto va a depender, ¿sí?, del autor que nosotros leamos para explicar lo que es, con respecto a la flotabilidad del huevo, explicar su frescura, ¿sí? Bien, vamos a continuar con otra manera de poder saber la edad del huevo, que es la medición de la cámara de aire. La medición de la cámara de aire está condicionado a la forma de almacenamiento y no es un índice absoluto de la calidad de huevo. Un huevo conservado en condiciones ideales de baja temperatura durante 9 meses puede tener una cámara aérea menor que un huevo conservado a temperatura ambiente durante un mes. ¿Sí? Entonces va a estar muy ligada a la temperatura en la que se esté, digamos, almacenando ese huevo. Cuando hablamos del aumento de la cámara de aire podemos ver aquí, ¿sí?, en la imagen, en el primer dibujo, como la cámara de aire es más pequeñita y acá va creciendo esa cámara de aire, ¿sí? Cómo va aumentando, y a medida que va aumentando se supone que tiene más edad el huevo. También va a haber una tabla para esto, ¿sí?, donde tenemos que la cámara de aire, dependiendo de la calidad, ¿sí?, es AA, si tiene 3 milímetros, si medimos esa cámara de aire que mostré recién y tiene 3 milímetros, estamos hablando de una calidad AA. Si tiene, por ejemplo, ya 9 milímetros, estamos hablando de una calidad B, ¿sí? Eso va a ser siempre midiendo esa cámara de aire. Y por último vamos a tener el ovoscopio. El ovoscopio va a ser un aparato que por transiluminación permite conocer el estado interior del huevo, ¿sí? ¿Qué es la transiluminación? Es eso, a través de, digamos, una trasluz, se ve el huevo a trasluz, por decir de otra manera. Ahí van viendo las imágenes, ¿sí? Esto sería el ovoscopio y nos va a permitir a nosotros visualizar la cámara aérea que veníamos hablando hace un momento, ¿sí? Nos va a permitir ver también el tamaño y la sombra de la yema,
la movilidad, la presencia o no del germen, ¿sí? El germen va a ser el conjunto de células reproductoras que van a dar origen, ya sea a un animal o a un vegetal, ¿sí? Son esas células reproductoras que van a dar origen a otro individuo. Tenemos también que nos va a permitir visualizar el aspecto y la firmeza de la clara, ¿sí? Todo eso se va a poder ver a través del ovoscopio. El índice más exacto para conocer la frescura del huevo es la visualización del tamaño y la movilidad de la yema, ¿sí? Cuando la clara es espesa y la yema pequeña, estamos hablando de un huevo fresco. Cuando la clara es acuosa y la yema grande, estamos hablando de un huevo más viejo. Siguiendo con las condiciones adecuadas de conservación del huevo, vamos a tener que las modificaciones que sufren los huevos a medida que pasan los días pueden disminuirse o evitarse almacenándose en condiciones adecuadas, ¿sí? ¿Qué tipo de almacenamientos vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar la refrigeración, ¿sí? Que a bajas temperaturas, alrededor de 1 grado Celsius, y en un ambiente con humedad relativa del 85 a 90%, se puede conservar el huevo de 6 a 9 meses, ¿sí? Y la pérdida de peso puede oscilar entre 3 y el 6,5%. Cuando hablamos de la congelación, ¿sí? Es otro método de conservación del huevo fraccionado o entero que va a ser previa a la pasteurización a una temperatura entre menos 12 y menos 15 grados Celsius. En este caso, la clara prácticamente no sufre modificaciones, salvo un ligero descenso de la viscosidad, mientras que la yema sufre un aumento de su consistencia, tornándose gelatinosa, excepto que previamente se le adicione enzimas proteolíticas o un tratamiento mecánico de batido, o por último, se le adicione cloruro de sodio o sacarosa. Son sustancias que después pueden dificultar en algunos casos la posterior manipulación una vez descongelados. Después tenemos el procedimiento por deshidratación, que es la obtención ya sea del huevo entero, la clara o la yema, en forma deshidratada, ¿sí? Hay algunas operaciones previas a esto, como ser la extracción de glucosa para evitar que reaccionen los grupos amínicos, ¿sí? Y de esta manera no puedan, digamos, originar modificaciones indeseables, ya sea en aroma o en sabor. Y luego se va a proceder a lo que es la pasteurización y la desecación, que se realiza por atomización aplicando temperaturas de aire de 120 a 230 grados Celsius. El secado por liofilización, que son, digamos, procedimientos que vimos al inicio de la clase, no van a ser tan utilizados, ¿sí? Bien, el huevo deshidratado, desecado o en polvo tiene una duración aproximada de 1 año a temperatura ambiente, ¿sí? Donde la clara puede conservarse mucho más tiempo, mientras que la yema seca tiene una duración de 8 meses a temperatura ambiente y poco más de 1 año refrigerada, ¿sí? Debido a que puede producir oxidación de las grasas. Bien, ahora vamos a ver la pasteurización. Con respecto a la pasteurización, el huevo líquido se va a pasteurizar con la finalidad de eliminar los microorganismos patógenos, en especial todas las especies de salmonela, cuya resistencia a la temperatura va a ser variable, ¿sí? Vamos a tener que mediante este proceso prácticamente no se modifican las propiedades de las proteínas, en especial su capacidad espumante, por lo que se puede utilizar en la elaboración de diferentes productos. Siguiendo con las propiedades funcionales o físico-químicas de los huevos, ¿sí? Nosotros vamos a tener que los huevos y sus derivados, es decir, los ovoproductos, son una materia prima básica, no solo en la industria alimentaria, sino que también en la farmacéutica y cosmética. En la industria alimentaria, su empleo se debe
principalmente, ¿sí?, a las siguientes propiedades, que son la acción emulsionante, coagulabilidad por acción del calor y capacidad de formación de espuma. Además, confieren color y aroma a las distintas preparaciones. Debido a la amplia gama de uso que se le da al huevo, se van a poder agrupar de acuerdo a sus propiedades funcionales en poder emulsionante de la yema, poder espumante de la clara y poder coagulante del huevo entero. Vamos a empezar a profundizar un poquito cada uno de estos ítems, que son las agrupaciones que se hacen según la funcionalidad, las propiedades funcionales del huevo. Entonces vamos a empezar por el poder emulsionante de la yema. Con respecto al poder emulsionante de la yema, tenemos que esta propiedad está dada por el poder tensoactivo de la yema, por su contenido en fosfolípidos, fundamentalmente las lecitinas, en forma de complejos lipoproteicos, por colesterol y además por la viscosidad de la yema, que estabiliza las emulsiones. Esta propiedad es la que le va a permitir que liguen las salsas, como por ejemplo las mayonesas, los helados, ¿sí? Bien, actualmente nosotros tenemos que la acción emulsionante del huevo entero o de la yema se aprovecha no solo en la elaboración de la mayonesa, cremas de alimentos, salsas, grasas, sino también en productos cosméticos, ¿sí? Luego tenemos el poder espumante de la clara. Ahí nosotros vamos a tener que las espumas estabilizadas por proteínas se forman por burbujeo, batido o por agitación de una solución proteica. Las espumas se utilizan para esponjar ciertos alimentos, preparaciones o productos de pastelería, como son merengues, tortas, mousse, soufflé, ¿sí?, entre otros. Bueno, como estamos hablando del poder espumante de la clara, es importante decir qué es la espuma, ¿sí? La espuma de la clara de huevo va a ser una dispersión coloidal. ¿Qué quiere decir que sea una dispersión coloidal? Quiere decir que es un sistema, ¿sí?, o una sustancia que va a estar conformada por dos o más fases. Si nosotros vemos acá a continuación, dice que está formada por burbujas de aire dispersas en la fase continua líquida, es decir, es un sistema, una sustancia que va a tener dos fases, líquida y gaseosa. Acá vemos una imagen, un esquema de lo que es la estructura de una espuma, donde estamos viendo la película de líquido, ¿sí?, es una película que se va a poner aquí rodeando, ¿sí?, a esa burbuja de gas o de aire, y tenemos el líquido, que va a ser toda la parte, digamos, que va a estar rodeando a esas burbujas de espuma que se van, esas burbujas de aire que se van formando con ese batido, ¿sí? Y todo ese líquido que está aquí se va a llamar lamela o film, ¿sí? Y va a estar rodeando entonces toda la sustancia que va a estar formada por tanto estas burbujas de aire o gas y por esta fase que es continua y líquida. A medida que nosotros aumentamos el batido, o sea, a medida que vamos batiendo, ¿sí?, vamos a ir aumentando el contenido de aire a esa clara, ¿sí? Vamos a ir incorporando aire a medida que vamos batiendo, entonces las burbujas cada vez van a ir aumentando, ¿sí?, el porcentaje de burbuja en esta sustancia líquida. Entonces, la siguiente foto nos va a mostrar un poco más cómo esa lamela, esa sustancia líquida que estaba rodeando a las burbujas, va a ir reduciéndose y quedando más limitada alrededor, bordeando las burbujas. Entonces ahí vemos la lamela, ¿sí?, que queda limitada a estas porciones negras más oscuras que están bordeando a todas las burbujas de gas o de aire, ¿sí?, de nuestra clara batida. ¿Sí? Entonces lo que va a haber es una reducción de la fase líquida y un aumento de aire a la preparación. Entonces, como consecuencia del aumento de la interfase líquido-aire, ¿sí?, se va a producir la desnaturalización y agregación proteica debido a la deshidratación y estiramiento de la clara durante el batido. ¿Sí? La facilidad con que la clara de huevo, ¿sí?, se puede batir hasta una espuma
fina con pequeñas celdas de aire, se va a atribuir a la presencia de 3 proteínas importantes: las globulinas, ovomucinas y ovoalbúminas. ¿Sí? La globulina lo que va a hacer es aumentar la viscosidad y disminuir la tensión superficial, especialmente al comienzo del batido. La ovomucina va a formar en torno a la burbuja de aire una película de material insoluble que estabiliza la espuma, ¿sí? Eso se va a deber a que las moléculas de ovomucina durante el batido lo que hacen es separarse de la clara formando unos tubos huecos como si fueran fibras, ¿sí? Y la ovoalbúmina lo que va a hacer es coagular por el calor, lo que le va a estar dando la estabilidad a la espuma. Entonces la ovoalbúmina se encarga de dar esa estabilidad a la espuma. Cuando hay un batido excesivo, puede ser perjudicial debido a que se va a producir demasiada desnaturalización de nuestra ovomucina, ¿sí? Haciendo que las películas proteicas que van a estar recubriendo a las burbujas se hagan más finas y pierdan elasticidad, ¿sí? Entonces, esa elasticidad se puede perder si hacemos un sobrebatido, si batimos de manera excesiva. Y la elasticidad es muy necesaria, sobre todo en las espumas horneadas, para que el aire pueda expandirse sin romper las paredes de las burbujas, ¿sí? Todo esto tiene que ocurrir antes de que esa ovoalbúmina coagule por calor y le dé estabilidad a la espuma. Entonces, las dos cosas, tanto la estabilidad como la elasticidad, son importantes. Ahora vamos a ver un poquito las etapas de formación de espuma. Nosotros vamos a tener que cuando se comienza el batido, se van a incorporar burbujas de aire de gran tamaño y la clara va a ser fluida, transparente y poco espumosa. Entonces ahí vemos una imagen, ¿sí? Donde en el comienzo del batido todavía es como muy fluida esa clara y es poca espumosa. Si seguimos batiendo, ¿sí? Al continuar batiendo se van a subdividir las grandes burbujas y va a entrar más aire, aumentando el número de burbujas, por lo que la capa de líquido que rodea cada una se va a hacer más delgada, menos transparente, más fina y más espesa, ¿sí? También se va a ir volviendo como más blanca. Va a ocurrir un endurecimiento gradual de la espuma y ese endurecimiento gradual de la espuma va a estar dado por la desnaturalización de las proteínas en la superficie, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que nuestra espuma se va a ir endureciendo gradualmente y nos permite tener esa consistencia más espesa. Acá vemos una imagen, ¿sí? Donde va a haber una consistencia mucho más espesa y se va a ir volviendo esa espuma más blanca, ¿sí? Con respecto a las claras, se van a poder ir, digamos, batiendo hasta obtener una espuma blanda, firme y rígida, que ese estado se va a llamar punto nieve, ¿sí? Que se utiliza mucho en la mayoría de las preparaciones, siendo este el momento indicado para mezclar con los demás ingredientes. Si la espuma no se utiliza de inmediato, en este punto nieve, digamos, si no la utilizamos de inmediato, al dejar de batir se va a empezar a endurecer, ¿sí? Ahí vemos, ¿sí? Nuestra foto con una clara batida a punto nieve. Y por último tenemos cuando ocurre el sobrebatido, ¿sí? El sobrebatido va a producir una espuma dura, seca, opaca y de apariencia coagulada. Se llama punto seco. ¿Sí? Las paredes de la burbuja pierden elasticidad, las burbujas coalescen. ¿Qué quiere decir que coalescen? Las burbujas van a, todas esas partículas que están en la suspensión coloidal van a unirse. Coalescer es cuando se une, ¿sí? Cuando se funden las cosas. Entonces, acá van a coalescer las burbujas y el producto cuando se lleve a cocción su volumen se va a disminuir, ¿sí? Ahí vemos una imagen de cuando ya nos pasamos el batido y empieza, digamos, a tener un aspecto más seco, opaco y de coagulación. Con respecto a los factores que influyen en el batido de la clara de huevo, tenemos que la obtención de una espuma de buena calidad está determinada por una serie de factores como ser las características de la clara.
Una clara fluida puede batirse más fácilmente que una clara densa. Produce una espuma con mayor volumen y puede soportar mayor tiempo de batido. La clara de huevo, deshidratada y reconstituida, necesita más batido que una clara fresca. Esto se debe a que durante el tratamiento térmico al que fuera sometida, ¿sí?, se va a producir la alteración del complejo lisozima ovomucina por la desnaturalización y también se puede deber a la labilidad de la conalbúmina por el calor, ¿sí? Teniendo en cuenta ahora la temperatura como factor que influye en el batido, vamos a tener que en una temperatura ambiente de 21 grados Celsius, la espuma de la clara tiene mayor volumen y textura más fina, debido a que disminuye la tensión superficial. Una clara enfriada es más viscosa, por lo que necesita un batido más prolongado o puede tener menor volumen que una clara batida a temperatura ambiente. Y con respecto a una clara calentada a 30 grados Celsius, produce una espuma de mayor volumen pero menor estabilidad. Con respecto al tipo de batidor, en batido se puede realizar de forma manual o con batidoras eléctricas, ¿sí?, el batido en sí. Entonces lo podemos realizar ya sea de manera manual o eléctrica. Lo importante acá es que el implemento utilizado sea de alambre fino o de hojas delgadas para poder formar una espuma fina y con gran cantidad de burbujas pequeñas. Eso es lo importante. Más allá de que sea manual o eléctrico, lo importante es que el material tenga alambre fino o hojas delgadas. El tiempo de batido va a estar determinado por el punto que se desee obtener para aumentar el volumen de diferentes preparaciones, ¿sí? A medida que se va realizando el batido, se va aumentando el volumen de la espuma, produciéndose desnaturalización proteica y observándose mayor estabilidad. Si nos pasamos, si nos excedemos del tiempo de batido, ¿sí?, va a ser perjudicial, produciendo la disminución del volumen, aumentando, ¿sí?, la clara coagulada en la interfase aire-agua y la disminución de la estabilidad, ¿sí?, va a disminuir esa estabilidad. Bien, siguiendo con los factores que van a influir, nos queda por ver lo que es el pH. El pH es muy importante de considerar, ¿sí?, sobre todo el pH de la clara de huevo, debido a que durante el almacenamiento sufre modificaciones volviéndose alcalina. Es necesario, por lo tanto, incorporar alguna sustancia ácida para disminuir el pH, ¿sí?, para poder disminuir ese pH. ¿Sí? Lo que se hace es incorporar sustancias como el ácido tartárico, ¿sí?, el ácido acético o cítrico, aunque se ha comprobado que el primero es más eficaz para estabilizar las espumas que los otros dos, ¿sí? Ahí vemos una imagen donde estamos viendo un pH, ¿sí?, una escala, perdón, de pHs, ¿sí? Lo que está hacia arriba, desde el 0, comenzando con 0, es un pH más ácido, ¿sí? El 7 va a ser un pH neutro, ¿sí? Todo lo que sea por encima, entonces, por debajo, perdón, del 7 va a ser ácido, por encima va a ser alcalino. Nosotros, para que tengan una idea, ahí tenemos el huevo entero en un pH medianamente neutro tirando hacia el alcalino y la clara de huevo alcalina. Lo que nosotros tenemos que hacer es, a medida que va pasando el tiempo de huevo almacenado, va aumentando el pH, entonces la clara de huevo se va haciendo más alcalina. Por eso necesitamos agregar estas sustancias para disminuir el pH y que no sea tan alcalina esa clara. Esto es para que ustedes tengan una idea nomás de cómo era la escala de pH con respecto a ácido alcalino. Bien, continuando entonces, vamos a tener que el descenso del pH produce cambios en la concentración proteica de la interfase líquido-espuma. El ácido otorga un color más blanco a la clara, o sea, los ácidos que nosotros agreguemos van a otorgar un color más blanco. Además, hace que la espuma sea más estable al calor, permitiendo que coagulen todas las proteínas de la clara de huevo antes de que se colapse el aire retenido en esas burbujas de aire. El ácido puede llegar a disminuir levemente el volumen de la espuma,
¿sí? Y además de todos estos factores que vimos, también van a haber ingredientes adicionales que influyan, ¿sí?, en este batido de la clara de huevo. Vamos a tener, por ejemplo, el agua, los lípidos, la sal y el azúcar van a ser algunos de los ingredientes que pueden influir en nuestra espuma. Vamos a tener, por ejemplo, el agua, la disolución de la clara en agua hasta un 40% de su volumen, lo que va a hacer es aumentar el volumen de la espuma. Los lípidos, aún en pequeñas cantidades, van a interferir en la formación de espuma, reduciendo el volumen de la misma. La sal, si bien se utiliza para dar sabor, por un lado va a disminuir la tensión superficial y por el otro va a retardar la formación de la espuma y su volumen, ¿sí? Entonces lo conveniente va a ser adicionar una pequeña cantidad de sal casi al final de nuestro batido. Y con respecto al azúcar, esta se va a, digamos, incorporar a la clara, si se incorpora, perdón, antes de comenzar el batido, se va a necesitar más tiempo, es decir, que lo que hace es retardar la formación de la espuma. La espuma batida con azúcar va a tener más brillo debido a que impide la coagulación de las proteínas, que puede determinar la opacidad, es decir, se vuelve más opaca la espuma, ¿sí? Con el azúcar lo que hace es retener, digamos, impedir, digamos, mejor dicho, no retener, sino que impedir la coagulación y hacer como una espuma más brillosa. La espuma formada, digamos, con esta preparación de azúcar en la clara va a ser estable, muy fina, aunque va a disminuir un poco el volumen y puede permanecer en cierto tiempo sin coagularse ni perder su elasticidad. Por último nos va a quedar el poder coagulante del huevo. Recuerden que estuvimos agrupando, ¿sí?, según la funcionalidad del huevo. Habíamos visto el poder emulsionante de la yema, el poder espumante de la clara y ahora nos queda el poder coagulante del huevo. Bien, acá las proteínas coagulan, ¿sí?, por agentes físicos como la temperatura, la acción mecánica y agentes químicos como iones inorgánicos y metales pesados. En esta clase nosotros vamos a hacer referencia al calor, es decir, que vamos a estar hablando de un agente físico, ¿sí? Los huevos se van a cocinar por varias razones, Una de ellas puede ser por inducir a una desnaturalización proteica, logrando con esto una biodisponibilidad de los aminoácidos y produciendo una mejor absorción de los nutrientes y una mejor digestión, ¿sí?, de todos esos nutrientes que nos puede aportar el huevo. Por otro lado, se los cocina también para garantizar la inocuidad microbiológica, destruyendo microorganismos patógenos, romper el complejo avidita-biotina y destruir inhibidores de la tripsina que hacen inaprovechable al huevo, mejorar los aspectos sensoriales también, para eso se los cocina. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales nosotros cocinamos los huevos. Las proteínas del huevo, con excepción de la ovomucoide, ¿sí?, se van a desnaturalizar con cierta facilidad como paso previo a la coagulación. El tiempo de coagulación va a depender de la cantidad de calor que se utilice. En general, las proteínas de la clara son más sensibles a la coagulación que las proteínas de la yema. La coagulación puede comenzar en la clara alrededor de los 60 grados Celsius y dejar de fluir cerca de los 65 grados Celsius. La coagulación de la yema comienza a los 65 grados Celsius y deja de fluir cuando la temperatura alcanza los 70 grados Celsius. Se hace sólida, aunque con una textura pastosa, ¿sí? Por encima de estas temperaturas se contrae y endurece el coágulo de la clara. En presencia de otras sustancias, como puede ser leche, azúcar, harina, la temperatura de coagulación se va a elevar. Vamos a tener distintos huevos, dependiendo del medio en el que se lo cocine, distintos modos de cocinar los huevos, mejor dicho, no distintos huevos, sino que dependiendo del medio, entonces hay distintas formas de cocinarlo. Acá vamos a ver los huevos cocidos en medio húmedo, ¿sí? Los huevos cocidos en medio húmedo, la mayoría de estos huevos se van a cocinar con cáscara y las características diferenciales de cada uno va a depender del tiempo y la temperatura de cocción. Entonces, dentro de este grupo nosotros vamos a ver a los huevos blandos o pasados por agua, que el tiempo de cocción va de 3 a 4 minutos, presenta la clara coagulada en proporción variable al tiempo de la cocción y con una consistencia de jalea suave y temblorosa.
Y la yema tendrá la consistencia de un líquido espeso. Después tenemos los huevos semiduros, que el tiempo de cocción va de 6 minutos aproximadamente, presenta la clara coagulada y los 2/3 de la yema también van a estar coagulados. El último en este grupo va a ser el huevo duro con un tiempo de cocción de 10 minutos, presenta la clara y la yema totalmente coaguladas. Estos huevos se cocinan en recipientes con agua en ebullición. Si se comienza con agua fría es necesario adicionar más tiempo de cocción. El calor se transmite del agua caliente al interior del huevo por conducción. Esto indica que la clara va a recibir más temperatura y recibe una sobrecocción hasta que la yema se coagula completamente. Lo más conveniente sería cocinar a fuego lento para que la temperatura no sea excesiva. ¿Sí? Si nosotros prolongamos el tiempo de cocción en el caso del huevo duro, puede aparecer entre la clara y la yema una coloración verdosa grisácea que al cortar el huevo le da aspecto desagradable. Esto se va a producir como consecuencia de una reacción entre lo que es el hierro y los grupos sulfidrilo de los aminoácidos azufrados que se manifiestan a través de la coloración mencionada, ¿sí? Entonces, si alguna vez cocinaron de más un huevo duro, van a ver cómo aparece esta coloración media verdosa, grisácea alrededor entre lo que es la clara y la yema. Los huevos cocidos en este medio húmedo, pero sin la cáscara, porque hasta ahora estuvimos viendo lo que es con cáscara, si no tienen cáscara se van a llamar escalfados o poché y se caracterizan porque se cocinan con abundante agua en ebullición y con agregados por ahí de ácidos cítricos al 3% o ácidos acéticos. ¿Sí? Para escalfar un huevo se saca el cascarón y se pone a cocinar de inmediato en agua caliente con un volumen tal que permita que ese huevo se sumerja, ¿sí? Bien, después tenemos otro grupo que son los huevos cocidos en medio seco. ¿Sí? Terminamos con los medios húmedos, vamos a los medios secos. En este grupo podemos encontrar los huevos fritos, que se va a caracterizar porque va a quedar individualizada la clara y la yema, ¿sí? Se van a cocinar en un medio graso, generalmente por fritura. Va a variar el tipo de grasa dependiendo si usamos manteca o aceite y la cantidad utilizada también varía. Entonces, a partir de eso vamos a obtener huevos fritos de diferente sabor y distintas preparaciones según, digamos, la cantidad y el tipo de grasa que utilicemos. La clara se hace espesa y compacta, debe coagular uniformemente y ser suave. La yema no debe romperse y se debe cubrir con una capa de clara coagulada. Cuando la preparación lleva 2 huevos, estamos hablando de, digamos, huevos a caballo, cuando lleva 2 huevos fritos. Si lleva 1 es medio caballo y si lo ponemos sobre un lecho de verduras se suele hablar de un colchón de huevos. En este grupo también podemos encontrar otros que son los huevos mezclados, ¿sí? También se va a cocinar en un medio graso, pero no se va a individualizar la clara y la yema, como en los huevos fritos, sino que se van a batir con o sin agregado de leches o de cremas. Y acá podemos destacar 2 tipos. Los revueltos, donde se va a mezclar la yema y la clara. La mezcla se calienta para que se efectúe la coagulación de las proteínas. Se caracteriza porque debe presentar una preparación esponjosa y suave, ¿sí? Y por otro lado tenemos la tortilla, que es otra preparación clásica donde está mezclada la clara y la yema. Se le da la forma deseada obteniendo una tortilla española si hablamos de una forma redonda, o una tortilla francesa con forma a una empanada que se llama el omelette. ¿Sí? Tanto los revueltos como las tortillas se le pueden agregar otros alimentos recibiendo el nombre del agregado que los caracteriza. Por ejemplo, tortilla de papa, revuelto de zapallo, ¿sí? Etc. Además de estos 2 grupos que vimos, ¿sí? También se van a conocer otras 2 preparaciones clásicas donde están involucradas la coagulación del huevo y sus componentes, que son la crema de huevo, o también llamada crema inglesa, que se realiza con yemas de huevo mezclada con azúcar, a la que se le incorpora la leche hirviendo mientras se revuelve en forma continua y se cocina a baño María, para evitar el exceso de temperatura y que se produzca una coagulación de las proteínas en grandes coágulos. Y por otro lado, el flan, ¿sí? A diferencia del anterior, el flan se va a utilizar el huevo entero y también es mezclado con el azúcar, al que se le agrega la leche hirviendo y se coloca en un recipiente acaramelado, que lo que hace ese caramelo, digamos, actuar como un aislante térmico. También se va a cocinar en baño María para completar, digamos, esa cocción. Por último, y para ir cerrando la clase del día, tenemos los productos derivados.
En los productos derivados, también llamados ovoproductos o derivados del huevo, vamos a tener que están constituidos total o parcialmente por huevo de gallina, sin cáscara y sirven como materia prima en la elaboración de productos alimenticios. Está prohibido el empleo de huevos rotos o agrietados, así como los huevos claros de incubación. ¿Qué quiere decir los huevos claros de incubación? ¿Sí? Van a ser huevos fértiles que contienen un embrión muerto. Entonces todo eso hay que controlar, ¿sí? En el huevo para poder, digamos, venderlo, comercializarlo. ¿Sí? Entonces va a estar prohibido, ¿sí? Huevos rotos, agrietados y huevos claros. Bien. Cualquier derivado deberá pasteurizarse, con el fin de eliminar los posibles gérmenes patógenos. ¿Sí? El huevo entero es uno de los alimentos más interesantes desde el punto de vista nutritivo, pero en la práctica diaria presenta algunos inconvenientes, como por ejemplo su fragilidad, su conservación limitada y el riesgo de contaminación al retirar la cáscara. Además va a ser frecuente la utilización también de lo que es la yema y la clara por separado. No siempre se utiliza el huevo entero, ¿sí? Entonces es muy común, digamos, utilizar la yema o la clara por separado. Por eso, desde hace tiempo se pensó en procedimientos tecnológicos capaces de transformar el huevo entero en productos más cómodos de utilizar, ya sea en la industria, como primer lugar, pero también en la restauración colectiva e incluso en el hogar, ¿sí? Las ventajas de los ovoproductos respecto a los huevos enteros van a ser la composición química y organoléptica invariable, fácil almacenamiento por su reducido volumen, disponibilidad inmediata para su empleo, coste independiente de las fluctuaciones de los precios de los huevos frescos en el mercado y la garantía sanitaria. Efectivamente, el proceso de elaboración de los ovoproductos influye, ¿sí?, una pasteurización que garantice la eliminación de los microorganismos patógenos, sobre todo del germen más termorresistente de los ovoproductos, que es Salmonella, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿sí?, en ese proceso de elaboración, la pasteurización de los huevos. La combinación de temperatura y tiempo más recomendable es de 64.5 grados Celsius durante 2.5 minutos. ¿Sí? La temperatura aplicada inferior a eso puede no inhibir a la salmonela y la temperatura superior a los 68 grados Celsius podría provocar la coagulación total o parcial de la clara. Entonces es muy importante, ¿sí?, ser precavidos y respetar, ¿sí?, las temperaturas y los tiempos aconsejables. Ahora sí, ya como último vamos a ver un poco las clasificaciones, ¿sí?, y cerramos el tema del día. Las clasificaciones pueden ser según el tratamiento tecnológico al que han sido sometidos los huevos. Se van a poder considerar los siguientes grupos. Vamos a tener los derivados líquidos o primarios, que son los constituidos por el huevo entero y también por cada una de sus partes, como la clara o la yema. Después tenemos los derivados secos, que van a ser los elaborados mediante un proceso de secación o deshidratación de un derivado primario. Se van a presentar en tres formas: gránulos, hojuelas y en polvo. El huevo entero en polvo tiene la misma composición que el residuo seco del huevo fresco. Se calcula que un huevo mediano equivale a una cucharada sopera de huevo en polvo reconstituido con 2 cucharas de agua. Después tenemos los derivados congelados, son derivados líquidos pasteurizados y sometidos a una congelación. Esa congelación va a estar entre menos 35 y menos 40 grados Celsius, ¿sí?, y se los va a mantener conservados hasta el consumo en menos 18 a menos 23 grados Celsius. Después tenemos los derivados compuestos, que son derivados líquidos o secos que incorporan además otros productos alimenticios, siempre que el contenido mínimo del huevo sea del 50%. Hay un segundo criterio que va a clasificar a esos derivados atendiendo en primer lugar a la parte del huevo en el que se trate. Entonces, vamos a hablar de derivados compuestos por clara, ¿sí?,
que puede ser líquida, congelada o desecada. Yemas, que también van a poder ser líquidas, congeladas o desecadas. Y por último, el huevo entero, también líquido, congelado o desecado. A continuación, acá hay unas imágenes, ahí podemos ver los envases de huevos o parte del huevo en forma líquida. Tenemos yema líquida, clara líquida y el huevo entero líquido. Acá podemos ver ya los huevos pelados, ¿sí? Son huevos duros pelados, listos para consumir. Acá vemos, por ejemplo, yemas en polvos, ¿sí? Hay varias, varios empaquetados sobre yemas y claras en polvo o huevos enteros en polvo, ¿sí? Ahí vemos algunas variantes, ¿sí? Esta última ya son gránulos, que es como una partícula de un tamaño mayor al polvo, ¿sí? De huevo. Y por último tenemos la imagen, ya acá son unos huevos de codorniz que también ya vienen en frascos listos para ser consumidos, ¿sí? Eso es todo por hoy. Acá les dejo lo que es la bibliografía. Saben que estos videos están sujetos al apunte que yo les preparo. Entonces, como un acompañamiento audiovisual para aquellos que consideren necesario, pero todo lo que hablo está en el apunte y cualquier duda o consulta que tengan, no duden en comunicarse conmigo y estamos hablando por cualquier cuestión que salga. Así que les mando un saludo grande y seguimos en contacto a través de los distintos medios de comunicación.